Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Fundación Casa de México en España. Nos alegra mucho que nos visitéis por distintas razones, no solo por el recital y el conversatorio que tendremos ahora, sino también por las fechas que para nosotros son sumamente importantes y que, como veis, se pueden revisar y visitar en todas las plantas del edificio. Si habéis entrado directamente a este conversatorio y no habéis tenido oportunidad de ver lo que preparamos para vosotros en cada una de las plantas, tan pronto termine esta actividad, podéis recorrer con toda la calma del mundo los pasillos, porque además del altar de muertos que inauguramos hace unos días, hay una exposición temporal fantástica de una colección privada de México con arte de la primera mitad del siglo XX, cosas que difícilmente se ven incluso en México en la medida en que es una colección privada. Así que espero que sea una tarde productiva. A nombre de Fundación Casa de México en España, les damos la más cordial bienvenida al presente conversatorio y recital poético, organizado en colaboración con Fundación Loew y Editorial Visor, y enmarcado en el Festival de la Hispanidad 2024. Convocado por primera vez en noviembre de 1987, Fundación Loew creó el Premio Internacional de Poesía Fundación Loew con el fin de impulsar la calidad en la creación poética en lengua castellana. Con carácter anual se premia una obra inédita de al menos 300 versos y se contempla un premio a la creación joven para un autor de hasta 33 años. Los premios son publicados en la colección Visor de Poesía, una de las colecciones más importantes en lengua española y un referente para el lector en nuestro idioma en España, México y todos los países hispanoamericanos. Para asistir a la celebración de nuestra cultura común, el día de hoy contamos con la presencia de dos poetas galardonados con este prestigioso premio, convocados a este auditorio para que compartan con nosotros su visión sobre la creación literaria, concretamente sobre la poesía, y también para escuchar de su propia voz una selección personal de la obra de uno de ellos, uno de los más recientes. Agradecemos en primer término la presencia de Diego Roel, originario de Buenos Aires, Argentina. Diego fue galardonado con el 36º Premio Internacional de Poesía Fundación Loew en 2023 por los Cuadernos Perdidos de Robert Balser, un libro que destacó, de acuerdo con el jurado, por su rigor, unidad de escritura, tono y focalización serena, sin el menor atisbo de tragedia, recurriendo a la combinación de epistolario y pensamiento y mostrando una obra que es al mismo tiempo un emblema del ser humano doliente. Para charlar con él nos acompaña Diego Doncel, novelista, crítico y poeta cacereño, galardonado con premios como el Adonais en 1990, el Premio Café Gijón en 2012 y, por supuesto, el 33º Premio Internacional de Poesía Fundación Loew en 2020, obtenido con La Fragilidad, un poemario sobre la pérdida del padre que Jaime Siles calificó como absoluto, total, de una admirable madurez vital y expresiva. Estimados y admirados Diego Diego Roel y Diego Doncel, observen que incluso hay ahí rima asonante. Diego Roel y Diego Doncel, querido público que nos acompaña, bienvenidos a Fundación Casa de México en España. Y ahora cedemos la palabra al representante de Fundación Loew que nos acompaña para que nos cuente un poco sobre este premio. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Después de esta perfecta presentación, poco hay que decir. Solamente agradecer en nombre de la Fundación Loewe y de nuestra presidenta, Sheila Loewe, que no ha podido venir hoy porque no está en Madrid, a la Casa de México y a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, que cuenten con nosotros un año más para esta lectura, con dos ganadores del Premio Loewe. Y poco más. Agradeceros vuestra presencia aquí hoy. Y comentar, que creo que es lo único que te ha faltado mencionar, José Carlos, los dos poetas van a estar después firmando su libro a todo el que quiera. Y bueno, también nos hace mucha ilusión deciros que esta misma semana se ha hecho público también, el lunes tuvimos la deliberación del premio, de la 37ª edición del Premio Loewe, y ya se han comunicado los ganadores. El poeta navarro Javier Velaza ha ganado el premio por su poemario Las ignorancias, y el poeta peruano Omar Castro Villalobos ha ganado el premio a la creación joven por su poemario Habitación Persona Sola. Nada más, bienvenidos y cedo la palabra a Diego Doncel. Tira para adelante.
Buenas tardes. Hola. Es un gusto estar con vosotros en esta tarde nublada de octubre. Naturalmente muy agradecido a Casa México, que es ya una casa de la cultura en Madrid y de la importante cultura mexicana en España. Yo creo que una de las grandes instituciones que últimamente hemos tenido la fortuna de tener los madrileños ha sido precisamente Casa México, y por lo tanto estoy yo siempre muy contento de estar aquí. Dar las gracias a la Fundación Loewe por seguir organizando este acto. No sé si llevamos ya 2 o 3 años con él. Es siempre un momento muy interesante para volver a recordar el premio Loewe, y sobre todo para una cosa fundamental, que es para celebrar la poesía, ¿no? que es el motivo de esto. A la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid por esta celebración de la hispanidad, ¿no? Uno decía que su patria, que solo existía una patria, que era la topográfica, ¿no? Otros han dicho que la patria es la infancia. A lo mejor, como decía Pessoa, la patria es el idioma, ¿no? Sobre todo porque es la mejor herencia que nos dejó nuestra madre. Por lo tanto, yo creo que podemos quedarlo ahí. La patria es la infancia, ¿no? Y es el idioma, y por lo tanto lo que estamos celebrando aquí hoy es una fiesta del idioma, ¿no? Una fiesta del idioma y de la cultura que ha dado lugar a ese idioma. Y yo estoy muy contento de estar con Diego Roel, porque en efecto, como ya destacó el jurado del Loewe, pues Los cuadernos perdidos de Robert Walser, o de Robert Walsa, es un libro a tener muy en cuenta, es un libro a destacar, ¿no? Él es un poeta mexicano. En la sala hay algún poeta cubano, como nuestro amigo Víctor Rodríguez. Hay algún poeta por ahí. Soy argentino, ¿eh? Perdón, argentino. ¿He dicho? Mexicano. Mexicano, no. Argentino. Argentino de Buenos Aires. Y hay por ahí algún otro poeta, Pablo Conejo, que está por ahí perdido, que es español, y alguna. Entonces estamos en buena compañía. Decía que es importante esta celebración de la poesía con un libro como Los cuadernos perdidos de Robert Walser, porque en la escritura de Diego Roel, vamos a encontrar distintos aspectos que son importantes a la hora de tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, él está creando un ciclo, ha creado una serie de libros de poemas dedicados a personajes históricos, a personajes incluso bíblicos. Yo recuerdo el de Jonás, por ejemplo, recuerdo la de la vidente, recuerdo lo de los padres del desierto. Exacto. Pero creo que esa es una primera trilogía, y ahora está embarcado en una segunda trilogía de la que hemos conocido Andrei Rubiov, que se publicó en Rialp, en la colección de Adonais. Los cuadernos perdidos de Robert Walser sería la segunda parte o la segunda entrega de esa trilogía. Y según nos ha anunciado él, y no sé si soy indiscreto al decirlo en público, creo que ya ha terminado un libro de poemas sobre el Greco. Sí. Supongo que él nos irá situando un poco mejor en por qué esto, ¿no?
Pero es curioso, la primera cuestión que yo creo que es importante es que es curioso que él utilice estas máscaras, porque en realidad en este libro, que es en el que nos vamos a centrar, él lo que está utilizando es la máscara de este escritor suizo de lengua alemana, que es Robert Walser, y está utilizando esa máscara como utilizó las anteriores para hacer dos cosas, porque yo creo que es muy importante tener en cuenta esto. Es decir, la literatura de Walser yo creo que propone distintas cosas. Bueno, Robert Walser es un escritor que, lo digo para que os situéis, es un escritor tremendamente importante, es muy importante, pero es el escritor que menos brillo público quiso del mundo. Aborrecía lo público, aborrecía ser reconocido. Era una persona que estaba en el otro extremo. Lo que quería era desaparecer. ¿Qué significaba desaparecer para él? No ser tenido en cuenta. Esto es importante, porque claro, estamos en los inicios de toda esta eclosión que ahora vivimos de la manera que vivimos, de toda esta eclosión de enseñar el yo. Estamos viendo en las redes sociales que la gente lo único que se dedica es a enseñar el yo. Robert Walser era todo lo contrario. Hacía que su yo desapareciera. Entonces nos encontramos con este deseo de desaparecer. Pero por otra parte nos encontramos con otra cuestión que para mí también es muy importante. La intimidad. Desaparezco para estar en intimidad con el mundo. La única manera que yo tengo de estar en esa íntima comunicación con el mundo es desapareciendo. Porque si no, el ruido del mundo no me deja comunicarme con el mundo. No me deja apreciar lo que son las cosas. Desaparecer, intimidad con las cosas que al final se convierte en una intimidad consigo mismo. Yo creo que era un espíritu torturado. De hecho, pasó por 2 o 3 psiquiátricos. Pero era un ser, yo creo que era un ser en el fondo de la celebración y de la alegría. Una cosa y otra no son incompatibles. Yo creo que era su escritura, al estar constantemente y en intimidad con las cosas, yo creo que era una escritura de la celebración. Bien, pues todo esto lo utiliza mi tocayo, Diego, argentino, que no mexicano, lo utiliza para quedarse a solas con Robert Walser. Porque lo que hace Diego es un diálogo con este escritor. Es decir, es tremendamente sugestivo el juego al que nos somete Diego en este libro, ¿no? Porque en realidad Diego desaparece, Roel desaparece para buscar a Robert Walser. Pero a la vez que está buscando a Robert Walser desaparece para que Diego se encuentre a sí mismo. Es decir, Walser es una máscara, como lo fueron todos los demás. Como lo fue Jonás, o como lo fue Andrei Rubiov, o como lo fueron los padres del desierto. Son máscaras que él utiliza para buscarse a sí mismo. Y daos cuenta que se queda a solas con Robert Walser
Es decir, se queda a solas con la biografía de Robert Walser, con la vida de Robert Walser, con los pedazos y los fragmentos de Robert Walser, pero en la última parte, escrito a lápiz, que tiene que ver con aquello, con un aspecto que ahora tocaré, que es importante, que es que al final Robert Walser escribe escribe unas pequeñas notas, los microgramas, casi ininteligibles, con una letra casi ininteligibles, pequeños apuntes, pequeñas reflexiones, pequeños pensamientos, aforismos. Era no lo último de su escritura solo, sino lo esencial de su escritura, lo esencial de lo que ese hombre quiso al final escribir, ¿no? Bien, pues lo que hace Diego en Escrito a lápiz es escribir poemas extraordinariamente breves. Pero atención a esto, el paisaje que hay ahí no es el paisaje suizo, No. es el paisaje de tu tierra. Por lo tanto, nos está sometiendo a ese juego en el que parece una cosa cuando en realidad es otra. Lo que parece es Robert Walser cuando en realidad es Diego Roel. Eso es una maravilla, irlo descubriendo en este libro, ¿no? En fin, por lo tanto, lo mismo que la voz de Robert Walser se empequeñecía, la voz de la persona que habla en este libro también se va a ir empequeñeciendo. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Pascal Quignard. Me gusta muchísimo Pascal Quignard. Pascal Quignard hablaba, tiene una frase memorable, es la parca majestuosidad de las cosas o la humilde majestuosidad de las cosas. Es decir, las cosas, Robert Walser o Diego Roel, las cosas, la escritura, cuando es humilde, es absolutamente majestuosa. Y eso es ni más ni menos que este libro. Un libro con muchas apariencias, o con una apariencia, y con muchas capas de significado. Y solo una cuestión más, porque hay un escritor francés que se llama Gonzalo Tavares, un escritor yo creo que tendrá menos de 40 años, supongo, ya candidato al Nobel. Imaginaros la importancia que tiene. Pues Gonzalo Tavares ha escrito una serie de libros titulados El señor Valéry, El señor Michaud, El señor Eliot, y los ha agrupado todos con el nombre de El Barrio. Porque en ese barrio hay una calle que es Michaud, otra calle que es Valéry, otra calle que es, en fin, distintos escritores, ¿no? Yo creo que Diego Roel, la aventura de Diego Roel no tiene ninguna envidia a la de Gonzalo Tavares, siendo la de Gonzalo Tavares de gran altura. Y yo creo que lo bueno es que nuestro amigo Diego Roel está haciendo un barrio, está construyendo las calles de un barrio, y de un barrio por el que siempre es una delicia pasear, porque es un barrio donde la poesía siempre está gozando de la salud de la primavera.
Yo creo que podías leer algún poema, Diego. Bien. Después. El paseo. Apunto en mi cuaderno el detalle de todo lo que me rodea. Hablo de lo que tengo ante los ojos. Describo lo que toco y siento. Veo en lo pequeño y en lo débil cosas que nadie se atreve a vislumbrar. ¿Cómo puede algo o alguien perderse y perecer? Muy bien. ¿Podías explicarnos, Diego, cómo surgió el libro, y dar alguno de los apuntes? Bien. Corregir, matizar alguna cosa que yo haya dicho. Primero, tu introducción fue brillante, creo que dijiste lo fundamental. No sé qué decir ahora. El libro surgió de una manera muy rara, no rara, distinta a los libros anteriores y al libro anterior, Andrei Rublev. No sé exactamente cuándo, ahora recuerdo. Me pidieron unos poemas que iban a salir en una revista y me hacían una breve entrevista. Y la que me entrevistaba, una amiga, una poeta, que se llama Alejandra Boero, menciona en una de sus preguntas cierta afinidad que encontraba ella entre la búsqueda de Balzer y la mía. Y a mí me sorprendió, porque no, bueno, me pareció, al principio incluso me pareció que no, que estaba equivocada. Porque no me sentía tan cercano al mundo de Balzer. Sin embargo, después reflexioné, retomé la lectura de Balzer, que era un autor que me interesaba, pero nada, no le prestaba tanta atención. Me gustaba, pero retomé la lectura del libro El Paseo. Lo releí y vi que quizás tenía razón. Y ahí es como que, no sé qué pasó, apareció, no sé si un poema o un atisbo de poema, un borrador, y es como que el personaje, no sé, se fue adueñando de mi cabeza. Y después me puse a leer otras cosas. Hay una película, El Instituto Benjamenta, que es muy buena. Sí. Vi la película, que tiene que ver con una de las novelas de Balzer. Y creo que incluso seguí hablando con esta persona que me mencionaba esta afinidad, le terminé dando la razón. Y un día me levanté muy temprano, me acuerdo, estaba tomando mate y apareció esta idea de los cuadernos perdidos. No sé si lo escribí, vino el título, esta vez vino el título, no siempre me pasa así. Y sabía que yo tenía que escribir esos cuadernos. Porque en realidad el libro, tenemos que decirlo, es un diario apócrifo. Claro, exacto. ¿Podías hablar un poquito de esto? Sí. Entonces, también conseguí esta especie de biografía de Carl Seeling, que era su amigo y el que lo acompañó durante su internación. Y al leerlo, vi que la mayoría de los testimonios coinciden en que el primero estuvo en un hospital que se llamaba Erizó, Valdó, y el segundo es Erizó. Erizau. Y parece que los testimonios de todos eran de que él en un momento deja de escribir, sobre todo en la segunda etapa de su internación. Sin embargo, había una enfermera que decía que no, que él siguió, era el único testimonio que contradecía al resto. Entonces ahí apareció la idea de escribir esta especie de diario apócrifo o de cuaderno perdido.
Y bueno, una vez que vino la idea, fue todo el proceso de investigar primero, de leer todo lo que tuviera. Es difícil porque los libros de Siruela en Argentina, Siruela es la editorial que editó la mayoría de la obra de Balzer, no se consiguen, o es difícil, o son muy caros. Bueno, conseguí lo que pude, el resto conseguí los PDF, los pirateé. Bueno, tenía... Sí, Sí, hay que normal, hacerlo. normal. Sí, además yo tengo una biblioteca importante de PDFs pirateados. Sobre todo durante la pandemia había mucho tiempo y no podíamos salir de casa. Y bueno, no, además yo reivindico eso, hay que conseguir los libros. Bien, entonces ahí empezó ese proceso largo y para mí fascinante de acercarme al personaje. Y después el personaje ya, no sé, me tomó completamente. Y bueno, después, y ahí fui pergeñando y escribiendo los primeros Claro, textos. y lo que haces en el libro, lo digo para la gente que nos oye, que no lo haya leído todavía, y lo que haces en el libro es, digamos, seguir la biografía de Balzer, ¿no? Sí. Por ejemplo, a Balzer le gustaba, yo creo que no solo le gustaba, necesitaba pasear. Era un hombre que necesitaba pasear y se daba larguísimos paseos, ¿no? De 8 kilómetros, de 9 kilómetros o más. Y por eso Diego ha empezado con ese poema, creo yo, que es el que mejor retrata eso que identifica a Balzer y que después pasó a un libro titulado El Paseo, que está en Siruela y que es un libro precioso, es maravilloso, ¿no? Diego, una cuestión antes de que empieces a leer. Es de la misma manera que tú coges la biografía de Balzac, también introduces, hay un juego intertextual con él en el libro, Sí. ¿no? ¿Podrías hablar un poquito de esto? Bien. Sí, cuando yo empiezo a escribir, primero que me di cuenta de que funcionaba como una especie de alter ego este Robert Balzer, que hacía del arte del pasear. Era un artista del paseo y del vagabundear, y yo también camino muchísimo. Él se mudaba muchísimo, incluso en una ciudad se mudaba, pero muchísimas veces. No podía estar quieto. Bueno, un poco lo que me pasa a mí en mi vida. Sí, porque tú te has recorrido ya media Argentina. Media Argentina, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de la cuestión intertextual. Sí, hay en un momento, cuando escribo los poemas, en la primera versión, los versos o los versos que son de Balzer, las citas, estaban en itálica, como corresponde a una cita. Pero después me di cuenta que no, que sí era yo la voz. Entonces, son pocos versos, pero no aparecen señalados. Obviamente que el lector avesado, el que conoce a Balzer, sabe. Pero bueno, así que esas citas están ahí, pero disimuladas. Y bueno, llegó un momento en que todo lo que leía remitía a Balzer. Y fue muy raro porque me asusté en un momento. O sea, podía leer lo que leyera de un poeta que no tuviera nada que ver con él, sin embargo aparecía. ¿Sí? Y es algo que todavía vuelve. Incluso releyendo tu libro, La fragilidad, que el título ya es balzeriano. Sí, sí. Yo anoteo y aparece Balzer todo el tiempo. Entonces, me disculpan, voy a señalar algunas imágenes de esto que es terrible, porque yo me lo quiero sacar de la cabeza. O sea que estás... Sí, algo así. Entonces, de tu libro, La fragilidad. Somos aquello que no pudo vivir, que nunca pudo amar, que se derrumbó por dentro y nadie lo pudo sostener. Después, cuando lea algún poema mío, van a ver algo muy cercano a esto. Somos frágiles, nuestros sueños se perdieron como se pierden las grandes pasiones calladamente. Después, las calles por las que ando son calles para desaparecer, para hacerse invisibles, ¿no?
dices que el jardín se muere bajo el hielo y tenemos la imagen de Balser y su final. Balser salió a pasear y cayó desplomado. Un día de era el día Navidad. de Nochebuena, ¿no? Nochebuena. Quizá. Era el día de Nochebuena, Balser sale como todas las tardes a pasear y sucede lo que ha dicho Diego, ¿no? Cae desplomado en la nieve y muere y lo encuentran Sí, unos niños. Unas horas después. Y sigo. Tenía una herida demasiado violenta, demasiado peligrosa. Balser hablando. Balser Doncel. Al final estamos tan llenos de fantasmas que ni siquiera reconocemos lo que somos. Bueno, vamos a dejarlo porque es que si no, Bueno. Si no, Loewe va a pensar que este libro lo ha escrito Robert Walser y no Diego Doncel. Entonces, Diego, vamos a ver, yo he hablado de ese enorme proyecto, ¿no? Ya un poco para terminar y empezar a darte voz en los poemas, que es lo importante. ¿Qué encuentras en la biografía de los otros? A ver. Porque es curioso, ¿no? Porque él hablaba ahora de esta película basada en un libro de Balzac, ¿no? Pero, por ejemplo, el diálogo que él también establece con el cine en su libro anterior, que yo he tenido la fortuna de leerlo en estos días y que me ha apasionado, Andrei Rubiov, ahí está Tarkovsky. Tarkovsky, claro. Ahí está Tarkovsky. Entonces, o sea, estableces una serie de... O sea, vas poniendo espejos y vas empezando a reflejar. Háblanos un poco de todo eso. ¿Qué encuentras en la vida de los demás? Bueno, interesante que traes a Tarkovsky porque es lo que Tarkovsky hace con Andrei Rublev. Es una excusa de Tarkovsky y Rublev, la usa como una suerte de máscara transparente para denunciar al régimen soviético, veladamente. Régimen soviético que le banca la película, que la financia. Sí, la censura. La censura, pero le paga y le permite hacerla. Entonces, no sé, son excusas para decir cosas que yo ya vengo trabajando. Funciona así, en última instancia, yo siempre es otro, yo es otro. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, estos personajes se me imponen, aparecen. No es algo deliberado que pienso. Después sí viene el proceso de poner manos a la obra, investigar. Pero llega un momento, me pasó también con Hildegard von Bingen en Vía Lucis, en que aparecía una voz en mi cabeza. Y bueno, uno se somete. No, y además hay una cuestión muy interesante en los libros de Diego porque ha dicho algo. Bueno, también esto puede ser de formación profesional. Yo me dedico, entre otros menesteres, a la crítica teatral, ¿no? Pero o sea, lo que Diego, lo que el lector percibe en la obra de Diego es que eso que decía Jiménez Lozano, ¿no? Que tiene una voz que hay una voz que le está susurrando cosas al oído, o hay una voz que le están haciendo dentro y él está escribiendo lo que esa voz le dice, ¿no? Y en el libro que tú acabas de decir, yo creo que es muy evidente, ¿no? Es una vidente, pero es que Diego asume el papel teatral de darle voz a esa vidente. O sea, es eso muy... Pues, Diego, yo creo que lo bueno es que empieces a leer y adelante. Introduce todo lo que puedas, los poemas. Sí, claro. Bueno, el poema Vida Solitaria es un ejercicio donde Balser era un gran contemplativo, y el paisaje es parte fundamental, la piedra angular de su obra, y yo vivo en una zona a orillas del Paraná donde el paisaje se impone y es muy importante. Entonces, yo voy a describir a alguien que está en su habitación leyendo, ¿sí? En este caso, el libro de Angelus Silesius,
que no sé si Balzer lo leía, pero yo asumo que sí. ¿Sí? Vida solitaria. Lejos del camino, encerrado en esta habitación, leo y releo el libro de Silesius. ¿Acaso mi alma es límpida como un cristal? Mi cuerpo nació del barro. Benévolo lector, el animal mira un trozo de tierra y no comprende que en toda forma habita una plegaria silenciosa. Yo solo anhelo llegar a ser luz que se expande hasta morir. Micrografía. Cada paso que doy es una experiencia. Dejé atrás la vida de los hombres. Pájaro que visitas mi ventana, yo te bendigo. Botón de mi camisa, yo te bendigo. Luces y sombras del camino, yo las bendigo. Sí, amo la piedra en mi zapato. El poema Ante la pintura, el hermano de Balzer era pintor y fue muy importante, sobre todo en los primeros pasos de él, cuando publica sus 3 novelas, porque vivía en Berlín y Balzer vivía con él y era alguien que lo sostuvo, el hermano, que le presentó editores, y era su sostén. Y era además un gran pintor. Ante la pintura. Mi hermano, cuando pinta, transforma en imágenes vivas todo lo que ve. En sus cuadros, el sol se mezcla con el mar y el negro se aparta siempre del cielo. Él sabe muy bien que en los colores resuenan melodías, que en toda dicha hay un atisbo de dolor. Paso muchas horas en su estudio observando cómo mezcla los pigmentos, cómo su ojo capta fugazmente la belleza, cómo luchan sus sentidos para fijar lo disperso en algo estable. Carta a Kaspar Hauser. Esto fue una idea muy loca porque Balzer no conoció al personaje Kaspar Hauser. También en esa época veía mucho cine, vi la película Kaspar Hauser, que les recomiendo, que es un personaje muy singular. Entonces dije, bueno, Balzer está encerrado supuestamente por loco, que yo discuto un poco, para mí estaba mal diagnosticado, esa es mi opinión. Sin embargo, él, cuando le pregunta el que será después su biógrafo, Carl Seeling, por qué él dejó de escribir, él dice, yo vine a no a escribir, sino a estar loco. Eso lo afirmaba él. Entonces, ¿por qué no el loco le puede haber escrito una carta a un muerto, a Kaspar Hauser? Y además los unen muchas cosas con este personaje, que también era alguien que no sabía estar en el mundo, o que no podía. Carta a Kaspar Hauser. Leí en la novela de Jacob Wasserman que te daban asco la carne y la leche, que solo te alimentabas con agua y pan, que un niño moribundo te arrebató la cuna y el nombre. ¿Recuerdas las mazmorras de Laufenburg? Hermano, yo también quise ser un jinete.
Yo también amaba los caminos del bosque, los pájaros negros, el verdor del follaje. Pero mi escondrijo no está bajo tierra. A mí no me robaron un reino. Algún día me gustaría visitar el lugar donde yaces. Te escribo estas líneas para decirte que te espero en otro verano, en otro jardín, en otra curva del sueño. Lo que digo es un enigma. Somos apenas una imagen. Miren el punto dentro del círculo. Observen ese móvil punto fijo. Todo lo que se va retorna. ¿No sienten en los huesos el peso del planeta? Olviden las formas del mundo. Bueno, y leo dos más o tres y ya está. Yo amo y venero los hechos. Nada quito y nada añado. Nunca trazo una línea entre lo real y lo irreal. Todo lo que aprendí lo eché en un saco. No quiero ser Robert Balser. Dos más y terminamos. Iglesia románica de Alpsondingen. El agua del embalse se llenó de flores. Me sumergí buscando las luces del otoño y soñé con peces de niebla, con la huella indistinguible de blanquísimos caballos. Viaje de invierno. Voy a caminar hasta encontrar las huellas del corzo. Mi bastón no me llevará mucho más lejos. Durante más de 20 años vagué errabundo por las colinas del sueño. Pronto termina mi viaje. Que no ladren los perros, que las hojas del olmo no toquen el suelo. Gute Nacht, Gute Nacht. Las puertas están cerradas. Gracias. Y yo quería, Diego, pedirte que leas un poema, porque realmente encontré estas... ¿Te puedo pedir cuál incluso? No sé, vos tenías pensado uno. Oh, adelante. Visión nocturna, había pensado. Visión nocturna. Sí. Porque es una afinidad misteriosa, pero que existe, o que para mí existe. Visión nocturna. A ver, yo después de muchos años estando al lado de la poesía, he llegado a la conclusión llegué a la conclusión que ya solo iba a escribir las cosas realmente importantes, las cosas para mí realmente importantes. Y
Y claro, este libro nace precisamente de eso, ¿no? De una experiencia que fue la muerte de mi padre. Mi padre estuvo en coma durante meses, muchos meses, largos meses. Y este libro de la fragilidad va sobre eso, ¿no? Sobre cómo teníamos que cuidarlo, etcétera, ¿no? En el sitio donde estábamos había un hombre que yo veía cada noche que me quedaba con mi padre. Iba por ahí con una bicicleta por la ciudad. Claro, no me extraña que Diego la haya visto. Estaba loco. Aquí hay, o sea, mi padre fue una negligencia médica y este era un médico que tuvo un error. Era un gran médico que tuvo un error y se volvió loco por ese error. Y vagaba por la ciudad en una bicicleta. Era un mendigo. Y cada noche abría el colector, la tapa del colector del alumbrado, y de allí sacaba unas mantas y dormía junto a su bicicleta. Y estuvo así durante muchos años. Entonces hay dos planos en el poema, el de este hombre y el mío cuidando a mi padre. Visión nocturna. Como cada noche, el hombre con la cabeza rapada levanta la capa del colector del alumbrado público y busca dentro su casa perdida. Está solo frente al círculo oscuro. Está solo frente a sus manos que tiemblan. Extrae las mantas y oye los mundos por los cables de la electricidad como una fuerza ciega. Con la botella de cerveza en la mano siente la ausencia de los muertos, la voz de su mujer, la historia que lo perturbó. Yo extiendo el sofá para dormir junto a mi padre. Acabo de ver su cuerpo, los restos de su cuerpo, las escaras, las grietas, el pañal, sus músculos que se atrofian, la extrema delgadez que lo va convirtiendo poco a poco en un desconocido. Comparto con él una música que no sé si oirá. Le sostengo la mano. En ella está el que fue, la historia de un hombre sin historia, las fragilidades de una vida normal. Todo lo que amó, todo lo que soñó, todo lo que vivió, ahora es un desierto. Aprieto sus dedos con violencia hasta hacerle daño para ver si despierta. Elevo el volumen de la grabación de nuestras voces para estimularle los recuerdos. La noche es un estado en coma, un gotero en esta habitación a la deriva. Me levanto y le cierro los ojos para que no se le sequen. Huelo la crema que he extendido en su piel para tonificarla. Le acaricio el pelo y respiro su sueño. Detrás de la ventana veo cómo el hombre se ha sentado encima de una caja de bebidas y mira a lo lejos. Tiene una bicicleta a su lado. Con ella busca a diario la calle donde vivió. ¿Cómo regresar? ¿Por qué todo se ha vuelto un misterio? Un día salió de su casa, enterró a su mujer y perdió el rumbo. El abrigo tiene las huellas de las aceras y los asfaltos, las huellas de las despedidas. No conoce a nadie, los sitios le parecen extraños, los sentimientos le huyen. ¿Dónde estoy?, pregunta. ¿Cuál de todos los rostros que veo es el mío? Mi padre no tiene rostro.
porque no tiene alma. Es un hombre borrado. La fragilidad de un puñado de medicamento y unas transfusiones de sangre. Ahora ni siquiera se sueña a él mismo, pero ya tienen preparada la morfina de su final. Ya todos tienen preparada su muerte, menos yo. Le limpio el fluido que le cae por la boca. Huelo la hemorragia de su tórax cuando lo estimulo. Pienso en él como se piensa en un planeta perdido en medio de las oscuridades, celestes, atravesando las partículas cósmicas y las radiaciones electromagnéticas. ¿Dónde vas, papá?, le pregunto. Pero él traza su órbita, no se mueve de esta cama, se expande al compás del universo. Bueno, si alguien quiere hacerle alguna pregunta, quiere ampliar algún tipo de esto, pues aquí está Diego y tenemos todavía algún minuto para hacerlo. Bueno. ¿Cuándo sale tu próximo libro? ¿Lo sabes? Sí, voy a reeditar mi primer libro. Vas a reeditar tu primer libro. Que edité hace 20 años, cuando era muy chico. Y nada, me siento lejano a esa voz. Sin embargo, al editor le gusta y me insistió y confía en el libro. Y es raro, Bien. pero está bueno regresar. Sí. Así que publico mi... Sí, está bueno regresar Sí. a aquel que ya para nosotros incluso es un desconocido. Totalmente. Sí, sí. Así que próximamente sale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta, adelante, sí. Emilia. A mí me gustaría saber, bueno, primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la lectura, por la introducción, por vuestra voz, por la cadencia. Ha sido un placer escucharos. Me pregunto por qué has escogido al Greco y qué hilo une a Andrei Rublev, a Balza y al Greco. Bien, gracias. Primero, Emilia Conejo es una gran poeta, además domina el alemán. Te pido perdón porque hoy pronuncié varias veces varias palabras muy mal, pero bueno. Qué pregunta interesante. No sé qué hilo une estas máscaras, pero primero, lo del Greco fue también muy raro porque un día tuve que ver con un sueño. Yo soñé, me despierto y en realidad me despierto con una imagen donde yo veo una frase y la recuerdo y la anoto rápido para que no se si no se escapa. Y decía, libro de las razones equivocadas, en una especie de lienzo, libro de las razones equivocadas. Y yo sabía, no sé por qué, que eso tenía que ver con el Greco. Libro de las razones equivocadas, no sé si es un buen título, pero Me parece maravilloso, sinceramente. Bueno, entonces lo apunté y yo, es más, veía un cuadro del Greco, que no es, bueno, es un cuadro que me gusta mucho, vista y plano de Toledo, no sé por qué. Entonces dije, bueno, tengo que ir a Toledo también. Y el año pasado fui. Bien, y así primero era un desafío, ¿no? Porque el Greco es el Greco. Entonces, bueno, empezó un proceso análogo al de Rublev y al de Balzer. Y veo que tienen que ver estos tres personajes, ¿sí? Sobre todo porque de alguna manera cuestionaron al poder de la época. Andrei Rublev porque él renueva, él era un pintor de íconos de estilo bizantino. Sin embargo, él rompe con el hieratismo
y con cierta severidad y le otorga, sobre todo a los rostros, cierto candor, y eso va a ser la marca de Rubliov. Entonces fue un revolucionario. Y bueno, ni hablar Balzer, y el Greco, que para muchos es el representante del espíritu de la contrarreforma. Esa es una visión, pero es mucho más. El Greco era cretense, pero se va de Creta y llega primero a Venecia, donde no se adapta, si bien toma de ahí sobre todo el aprendizaje del color, y se va a Roma, que era lo contrario. Si en Venecia lo que predominaba era el color, Roma era el dibujo, ¿sí? Miguel Ángel. Y él en un momento hace lo que no tenía que hacer, que es cuestionar a Miguel Ángel, ¿sí? Él dijo en público que Miguel Ángel no sabía pintar. Bien. Se acabaron sus días en Roma, llega a España con la intención de instalarse primero en Madrid y de ser un pintor de la corte, cosa que no consigue, aunque tuvo algunos encargos para el Escorial. Al rey no le gustó, creo que era el cuadro es, ahora no me acuerdo el nombre, el Espolio no, bueno, uno de los primeros. Eso fue terrible para él. Entonces él se convierte en un pintor de estudio y empieza a ser, es el primero que hace obras en serie. Y tiene, sí, clientes, pero nunca obtuvo el favor del rey. Y era un tipo problemático. Entonces son personajes que no encajan. Ni Rubliov, ni el Greco, ni Balzer. Entonces creo que eso es lo que los une. No sé si contesté. Pues del Greco puedo hablar horas, pero no quiero aburrirlos. El Greco es una maravilla. Y lo tienen aquí, en Madrid, en Toledo, así que, bueno, vayan, sigan visitándolo. Bueno, pues nada, creo que hay que finalizar y hay que agradecer el que hayáis pues el que hayáis prestado toda la atención del mundo y hayamos tenido este momento de intimidad con Diego Roel y con Robert Balsa. Gracias, y el año que viene seguro que nos vemos otra vez aquí. Gracias.